Vamos a dar lectura al Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús, el Nazareno, y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio, como todos los días, tiene un mensaje lleno de amor, lleno de esperanza. Así que después de leer ya el Santo Evangelio, vamos a irnos metiendo en lo que el Señor quiere decirnos esta mañana. Vamos a analizar un poquito este Evangelio de una forma bíblica, de una forma teológica. Le vamos a dar un análisis literario que le llaman, ¿no? Entonces vamos a hablar en varios contextos, una profundidad más bíblico, ¿no? Un análisis literal para que la gente vaya entendiendo un poquito más allá de lo que realmente quiere decirnos este evangelio, ¿no? Vamos a profundizar un poquito sobre este evangelio. Este evangelio de Lucas obviamente también lo menciona en varios textos, en los dos evangelios que viene siendo de Mateo. Entonces estos evangelios vamos a compararlos un poquito, ¿no? Porque cada uno de ellos se especifica, ¿no? Juan, cuando habla de Jesús, habla del amor, habla de luz, habla de oscuridad. Y en este evangelio de Lucas se pone un poquito más basado un poquito en la cuestión del evangelio, el reino de Dios. El reino de Dios está hoy, no es mañana, no es el de ayer. Y no solamente eso, sino que el evangelio de hoy es real y no es algo hipotético, no es algo que realmente es una utopía que existe, no es algo que realmente está fuera de nosotros, solamente existe en nuestra imaginación, que es lo que muchos filósofos dicen, ¿no? La religión. Fíjate, en con lo que tú estás compartiendo, Ricardo, es bueno la misma historia contada por tres, ¿no? Exactamente. Como el punto de vista de Juan, el punto de vista de Mateo, el punto de vista de Lucas, cómo quieren transmitirlo a los demás. Y yo creo que esto es importante porque también nosotros tenemos una misma historia, la platicamos de manera distinta. Sí. Y hay algo que es importante: se le cree a uno de una manera, a otro de otra y a otro de otra. Este evangelio habla precisamente de un evangelio de salvación. Personaje principal que viene siendo un ciego, y no solamente era ciego, era también mendigo. Y en aquel entonces ser ciego y ser mendigo estaba destinado a algo terrible. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente tenías dinero, si no podías ver, no servía. Irónicamente, de acuerdo a la religión, a los judíos, ¿verdad? Era cuidar a un ciego. Si tú no cuidabas a un ciego era malo. Pero aquí la situación es de que este ciego estaba totalmente abandonado y sobre todo mendigo, porque decía estaba sentado a orilla del camino pidiendo limosna. Pidiendo limosna, exactamente. Una persona de estas estaba destinado a una terrible vida, ¿no? Y pues, no solamente en aquel tiempo, en estas fechas también ser mendigo en algunos casos te lleva a eso. Lo podemos ver todavía en la actualidad. Y todavía ciego, o sea, exactamente. Y ahorita sí, de por sí es difícil, imagínate en aquel tiempo de Jesús. Lucas utiliza la palabra paracrema, que se llama, es en griego, que significa inmediato, rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trata de decir? El reino de Dios está basado en hoy y la sanación es hoy. Entonces, cuando dice estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna, al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, ¿no? Y le explicaron que era Jesús de Nazareno. Fíjate, él dice Jesús, le dicen es Jesús de Nazareno, ¿verdad? Aquí algo muy interesante que Lucas utiliza Nazareno como una forma profética. Él es el rey, es el que está guiando a la gente a la salvación, a Dios, a todo el pueblo, a una salvación, al reino de Dios. Irónicamente, era un ciego, era un limosnero que vio a Jesús. Porque le explica que era Jesús de Nazareno y que iba caminando. Entonces él comenzó a gritar. Él lo reconoció. Si tú no reconoces a nadie, pues ¿qué dices? Pues ¿quién es? No sé. Pero él vio a Jesús. O sea, algo que Lucas nos quiere dar a entender en este evangelio es de que él realmente no estaba ciego espiritualmente.
porque Lucas habla más espiritualmente, por eso lo redacta de esa forma, ¿no? Que Jesús reconoce, ¿verdad?, a ese, al ciego. Vamos a darle la vuelta a lo que estás diciendo. Muchos estamos ciegos viendo. Ajá. Sí, entonces hay que entender esa parte, ¿no? Con claridad. Él era un ciego que veía. ¿Por qué? Porque reconocía su interior reconoció Jesús. quién es Jesús. Y le dice Jesús, hijo de David. Algo muy interesante con Lucas. Y me gusta mucho una parte, perdón que te vamos sí. aquí es que me emociona, no, sí, adelante, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho esta parte donde la gente como que, oye, ¿tú quién eres? Cállate. Sí. Quiso bajar su voz y él con más fuerza, oye, no, pues es que yo estoy reconociendo en mi interior, estoy viendo, que esa es la parte que tú dices, ¿no? Estoy viendo quién es el hijo de David, que es Jesús. Entonces es como esa parte de nosotros analizar, ¿no? Viendo cómo ese ciego dentro de, bueno, es que sigue adelante la parte de la fe, mejor ya no me adelanto. Yo quiero seguirle, pero continúa, Ricardo. Solo es eso, ¿no? De ver cómo alguien que te quiere callar, tú levantas tu voz y dices, yo sé quién es él y puede hacer grandes cosas. Claro, era Jesús, o sea, él era así, ¿qué está pasando? O sea, él no veía y estaba... Pero el ruido de los demás y él reconoció, ¿verdad? En otras palabras, vio a Jesús. Jesús le dice, Jesús, hijo de David. Algo interesante que no sucede en otras cosas, en otros evangelios, y precisamente con este personaje, no sabemos por qué, no se sabe. ¿Por qué le dice hijos de David? Porque siempre le dicen Jesús de Nazaret. Ya ves que le dicen, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es? Es el Mesías. El otro, Mateo le dice que es el rabí, ¿verdad? El maestro. Y otro le dicen el Hijo de Dios, el Dios viviente. ¿Y el ciego le dice? Y el ciego le dice Jesús, hijo de David. O sea que lo reconoce más allá de, sabe quién es, ¿ok? Y fíjate, hijo de David. Ricardo, en la actualidad, para los que estamos en grupos de oración y me están escuchando, cuando estamos enfermos, cuando tú estás orando por un enfermo, tú le dices, grítale, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sí. Jesús, hijo de David. Y eso es una forma de nosotros mismos, en medio de nuestra enfermedad, decirle eso. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Desde nuestras entrañas, desde nuestro interior. Sí. Ahora, esta palabra, ten compasión de mí, es algo, fíjate, la oración que dice, ¿verdad? Es ten compasión. No dice otra palabra más que ten compasión de mí. ¿Por qué esta palabra tan importante? Y nos da a entender de que Jesús, ¿verdad? Al momento de mencionar, solamente él alcanza a decir solamente, reconoce quién es y le pide inmediatamente, ten compasión de mí. Obviamente, ahorita les voy a explicar más adelante por qué lo dice 2 veces, ¿ok? Y cuál es el efecto de decir 2 veces, no una vez, sino 2, ¿ok? Entonces el camino comenzó a gritar, ¿verdad? Entonces lo regañaban, que se callara, ¿verdad? Sí. Los que estaban a un lado, pero él se impuso a gritar más fuerte. Y otra vez le decía, hijo de David, ten compasión de mí. Lo dijo 2 veces, ¿verdad? Y entonces viene algo muy impactante, ¿verdad? Aquí es donde entra la salvación. Y ahí viene lo que, ahora sí, cámara, acción. Cámara, es donde realmente viene el milagro, ¿no? Se detiene Jesús. Hay varias situaciones que se están presentando. Una, el necesitado, que es el ciego, ¿verdad? Y limosnero. El otro que lo interviene, ¿verdad? Las personas que lo bloquean. Y ver las 2 partes de la gente, ¿no? Porque mira, quiero verlo de esta manera. La gente va en el tumulto reconociendo a algunos al mismo Jesús, porque por eso lo siguen, pero algunos también queriendo acallar la voz de él. ¿Qué es lo que pasa en nosotros en este mundo? Muchos nos gritan, hey, busca a Jesús, y muchos nos dicen, párale, estás loco, entonces cállate, ¿no? Entonces aquí viene la parte de nosotros ver cómo el mundo grita, cómo el mundo te puede apoyar al mismo tiempo y decirte, tú puedes preguntar, oye, ¿de quién está haciendo eso en tu vida, no? Y alguien te puede decir, Jesús, búscalo, pero otro te puede decir, cállate, otro te puede decir, no. Y esa parte de ver cómo el ruido o te lleva a Jesús o te calla, y esa decisión la tomas tú. Cómo
cómo el ciego decide gritar más fuerte por la necesidad que tenía y porque reconoce, porque ve, como dices tú, al Rey de Reyes. Eso se le llama insistencia. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tiene insistencia, son dos, fíjate la fórmula, ¿verdad? La insistencia de esta persona, a pesar de que no veía, a pesar de que no tenía absolutamente nada, su insistencia en buscar a Jesús, viene lo interesante. Por eso es cuando dices tú que son Jesús, no una vez, sino dos veces. Que grita. Eso se convierte en insistencia. ¿Ok? Entonces, una cosa es gritar, ok, ten compasión de mí, ok. Y la segunda vez se refiere a la persistencia de este hombre. Y que va en contra de todos. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran, ¿verdad? O sea, él se detiene. Él iba ¿a dónde? A Jericó. ¿Qué significaba eso? Okay, que iba ya, él ya tenía un ministerio, ¿ok? Él iba directo a Jericó. Ya después sabemos que llevaba ya una trayectoria de sanación de otras personas, que también sucede exactamente lo mismo, especialmente con los leprosos. Se acercaba a Jericó. Exactamente. Entonces aquí es donde ya Jesús se detiene, ¿verdad? Entonces lo mandó que lo trajeran, ¿verdad? Que es interesante. Jesús no va hacia él manda. Entonces, tráiganlo, ¿verdad? Entonces Jesús ya estaba totalmente en la cuestión Mesías, ya sabía quién era un líder, tráiganmelo, ¿verdad? Le preguntó. Quiero imaginarme como todo mundo que le decía cállate, en ese momento se empieza a abrir y le abren paso para que lo lleven ante él y ver esa reacción, permite, ¿no? Sí, o sea, es algo milagroso desde que Jesús se detiene, porque lleva su trayectoria, lleva una misión, lleva un objetivo, se detiene y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga por ti? Algo lo que comentamos el otro día, que la pregunta era antes como el otro que no tenía nada, ¿verdad? Como mujer que era sanada, que ella no podía decir absolutamente nada, ¿verdad? Porque estaba totalmente agachada, algo interior. Jesús va hacia ella. La mujer enjorobada que duraba muchos años, él va hacia ella, pero esta vez le dicen tráigamelo. Es muy distinto, ¿verdad? Pero aquí hay una situación. Le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Esa es la pregunta, es la petición, ¿verdad? Y le contestó, Señor, que vea. Entonces, al momento, Jesús recobra la vista, tu fe ha curado. Y aquí es donde la palabra que se llama paracrema, inmediato, instantáneo, se sana totalmente no duran, me imagino que eso es en segundos, ¿no? Y fíjate la oración del ciego. En uno de los temas del curso de renovación, dice, la oración de nosotros no tiene que ser a veces tan extensa, no, sino la oración de él es, ¿qué quieres que haga? Dice, Señor, que vea. Así de sencillito. Y con esas palabras, ¿cuánto se consiguió? Porque veía en el interior lo que tú dices. Exactamente, aquí vamos a ver el tiempo que se tardó, fue inmediato, ¿ok? ¿Cuánto le costó? El costo, el tiempo, ¿ok? Esto es algo instantáneo porque iba pasando. No es de que voy a hacer una cita, voy a hacer, etcétera. No existe nada de esto. Y en ese momento recobra la vista y le da la razón. Tu fe te ha salvado. Fíjate, ¿cuántos de los que estaban alrededor no creían en él? Es más, hasta lo callaban. Sí. ¿Qué nos trata de decir? Las personas que estaban alrededor, que iban con él, no creían en él, a pesar de que lo estaban siguiendo. Algo muy interesante después de esta sanación, porque en esta sanación no solamente es para el ciego, y algo que Lucas quiere remarcar también aquí, que este evangelio, que esta sanación no solamente fue para el ciego, sino fue para toda la comunidad, que el reino de Dios está presente, que el reino de Dios es ahora, y que esta sanación es totalmente instantánea y no cuesta nada, absolutamente nada, a comparación de otras personas que sí les dijo, ¿cuánto te va a costar el reino de Dios? ¿Qué era? Le costó
todo. ¿Por qué? Porque tenía. Entonces Lucas marca mucho que el tener bienes el tener dinero o el tener mucha, era una forma, era un bloqueo hasta cierto punto para poder llegar a la salvación. Y no porque no lo tenga, porque el problema no es tenerlo, el problema es de que ellos se ataban. El apego a estas cosas materiales. Reconoce a Jesús, ten compasión de mí, que es lo único que pide nada más. Algo específico, recuerden, en la oración tiene que haber algo específico, porque es, ten compasión de mí. ¿Qué quieres? Y es claro, Señor, que vea. Exactamente, entonces es mucho más. No anda con rodeos, no como nosotros, que a veces nos aventamos 20 palabras y no decimos nada. Cantinfleamos tanto. Entonces, sí, exactamente, que empezamos a hacer rodeos, que necesitamos hacer una mega marcha, o sea, tenemos que hacer miles de cosas, para poder empezar para creer, ¿no? Y para curar. O palabras y palabras, si este ciego va directo, ¿no, Señor? Que vea. Que vea, punto instantáneo, en ese instante. Cuando tú recibes un milagro, ¿cuál es la causa? Vas a qué causa y efecto después de esto, de lo que hayas recibido, ¿no? Y otras palabras, acción y reacción, ¿no? Es una reacción ya, sí. Después de bendecir a Dios. Imagínate de estar ciego y en la calle y de repente ver qué bendición. Y lo mismo es con nosotros, esa ceguera espiritual que muchas veces nos ata. Y cuando tú reconoces a Jesús y lo ves, tu vida cambia. Fíjate, esta acción significante, tan pequeñita pareciera para mucha gente, ¿verdad? O se viera insignificante, es un efecto a nivel, o sea, en todos los aspectos. Es enorme, es un efecto que afecta a todo mundo, más bien yo diría que a toda existencia. Afecta a toda existencia. ¿Por qué? Porque dijo, todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. ¿Y cómo no amar a Dios después de algo así? Imagínate cuánto un significante, por decirlo, que para mucha gente, una persona ciega, una persona limosnera que estaba ahí, ¿verdad? Que nadie lo consideraba como de la nada sale mucho. Sale ahora, en el efecto de ahora también, ese efecto, esa acción de sanar a ese ciego, que Jesús simplemente, fíjate qué tan poderoso era Dios. Es Dios, no era, es y será, ¿ok? Es tan importante, ¿verdad? Como ven y tráigamelo. No lo tocó, simplemente dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe ya puedes ver, tu fe te ha sanado. Palabra, se acabó. El poder inmenso que tiene este evangelio es enorme, porque nos está enseñando a nosotros cómo orar, cómo pedirle a Dios, ¿verdad? Y qué hay que hacer en nuestra oración. La oración tiene que ser constante, con fe, y tiene que ser corta y precisa. Mucha gente va, Señor, vamos, y sabiendo en todo. No es necesario. Entre más larga nuestra oración, no es en cierta necesario. forma decirle, Señor, mira, creo, como lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Y qué importante es ver también que cuando tú ves la obra de Dios en una persona, tú glorificas al Señor, tú le alabas. ¿Y en qué sentido? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en las cosas de Dios y ves cómo una persona se acerca, cómo otra persona se acerca, y empiezas a ver cambio en esa persona, es que empieza a quitarse la venda de los ojos y empieza a ver con claridad que hay un Dios de amor que transforma, que hay un Dios de amor que hace cosas grandes en las vidas de aquel que lo acepta en su corazón. Y cuando tú ves ese cambio, y tú alabas y glorificas al Señor. Claro. Si uno como humano experimenta eso, imagínate Dios. Imagínate Dios, ¿no? Esa alegría de ver que alguien se salva, que alguien lo acepta, que alguien lo reconoce, que alguien lo ve y lo ama, es una bendición. Ahora, en esta situación, ¿qué nos enseña a comparación de la mujer que lo tocó, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? ¿Verdad? De esta mujer, ¿quién me ha tocado? Porque lleva muchos años ensangrado también. Sí. ¿Quién me ha tocado? ¿Qué le dijo? Tus fe me ha salvado. Esta vez no lo tocó. Desde acá, ven y tráeme. Y esa pregunta de quién me tocó, ¿no? Y que ella se fue valiente. Porque hay que ver esa valentía de ella. Claro. Que era alguien que era como impura, que no podía meterse entre la gente, que no podía ni tenía por qué. Y cuando Jesús pregunta, pudo haberle dado miedo y decir, ay, ¿por qué me pregunta? O me va a acusar o me va a pasar algo. Claro. Y dice yo, y la obra. O sea, hay que ver la obra de Dios. ¿Qué es lo que nos da a entender? Fíjate la fe hasta dónde nos llega. Mucha gente, tengo que hacer esto para ganarme la misericordia de Dios. Tengo que hacer otro para sanarme. Tengo que hacer aquí para... No. La fe que tiene la persona es lo que te va a sanar. ¿Ok? Y por último, ya para estar cerrando, vamos a aprender la naturaleza de Dios.
¿Cuál es la naturaleza de un Dios? Que es un Dios misericordioso, que es un ser, ¿verdad? Eminente, compasivo, amoroso y sanador. Al pedir por la misericordia, la llave, esta es la llave, ¿ok? Nos está diciendo en este evangelio cómo hacer, cómo pedirle a Dios, ¿ok? Pedir la misericordia, y le dice a Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Ten misericordia, ten compasión. Hacerlo 2 veces, el Dios responde a esta llamada de la consistencia de nuestra oración. Entonces el Señor es compasivo y misericordioso. Que el Señor los bendiga. Gracias. Quédense con alegría, con paz y con ese gozo que solo viene del Señor. Así que bendiciones, un abrazo en Cristo Jesús y disfruten todo este día.